Me llamo Valeria Montes. Tengo 42 años y he pasado la mitad de mi vida en salas de juntas donde los hombres confunden el silencio con debilidad. Pero esa tarde de verano, en un muelle con vista al río Bravo, decidí que el silencio ya había causado suficiente daño. El aroma a carne asada y diésel flotaba sobre el agua. Las risas, fuertes y despreocupadas, resonaban en la terraza como el calor del sol. Mi jefe, Javier Salazar, estaba en su salsa cerveza en una mano, ego en la otra. ¿Y qué gritó? Con una sonrisa burlona: «Todo el día te la pasas con tus numeritos». La gente a su alrededor soltó risas forzadas, de esas que siguen al poder. Sentí sus miradas rozarme la mujer callada de contabilidad, la que nadie conocía bien. Me habían llamado cosas peores, pero la forma en que lo dijo despectivo, en público, rompió algo que llevaba años conteniendo. Dejé mi plato en la mesa. El tenedor tembló una vez contra el borde de papel antes de quedarse quieto. «No», dije con calma. «Antes hacía auditorías». Javier alzó una ceja, medio borracho y divertido. «¿Para quién?». El mundo pareció detenerse, el tintineo de las botellas, el zumbido de un bote que pasaba, incluso las gaviotas. Lo miré directo a los ojos. «Para la CNBV». La palabra cortó el aire como navaja. Las risas se apagaron a medio aliento, uno a uno. Los rostros se volvieron hacia mí confundidos, luego cautelosos. Detrás de Javier, el director financiero, Esteban Rivas, dejó de moverse. Su mano flotó sobre su vaso y luego lo bajó lentamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Cuando habló, la calma en su voz era más peligrosa que un grito. «Pide disculpas», dijo. Javier parpadeó, aún sonriendo, pensando que era una broma. Esteban no parpadeó. Su tono se volvió más frío. Ahora. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba vivo. De esos que cargan años de cosas no dichas. La brisa del río me alborotó el cabello. En algún lugar, un niño reía desde otro muelle, ajeno a que el aire aquí se había electrificado. La sonrisa de Javier se desplomó. Los que hace segundos reían de repente encontraron sus zapatos muy interesantes. Esa fue la noche en que el ruido finalmente se rompió. Y la verdad comenzó a salir a flote. 6 semanas antes. Todavía creía que quedarme callada podía mantenerme a salvo. El lunes después del asado, la oficina olía ligeramente a café quemado y desinfectante. Nuestra versión de una resaca. Caminé entre filas de cubículos de vidrio hasta llegar a mi escritorio. El que estaba arrinconado junto a la salida de emergencia. No era oficialmente un destierro, pero todos sabían lo que significaba ese rincón. Fuera de la vista, fuera del reconocimiento, desde ahí. Podía ver todo el piso de contabilidad, filas de pantallas, murmullos apagados y a Javier Salazar en el centro, como un director de orquesta sin partitura. Ya estaba en su papel, animado, con las mangas arremangadas, inclinándose sobre el escritorio de alguien con esa imprudencia encantadora que hacía que la gente confundiera confianza con competencia. «El cierre del trimestre pinta bien», dijo, con una voz lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. «Solo necesitamos que los números se vean parejos para la junta. Pintos». La palabra me cayó pesada en el estómago. Los números no debían ser pintos, debían ser ciertos. Javier cruzó la mirada conmigo y sonrió como si aún estuviéramos en el muelle. «Valeria, ¿puedes hacer una conciliación de las cuentas diferidas que se vea en línea con el primer trimestre?» «En línea», repetí en voz baja. Él asintió, ya dándose la vuelta, con un tono que daba por terminada la conversación. Abrí el libro mayor, con manos firmes pero el pulso acelerado. Algunas entradas del último trimestre habían sido movidas a ajustes sutiles en fechas de envío. Inventarios reconocidos antes de tiempo. Nada tan grande como para alarmar a un revisor casual. Pero yo había visto este patrón antes, frente a mí. Una analista junior, Sofía Méndez, levantó la vista de su monitor. Apenas parecía haber salido de la universidad, ojos vivos, manos nerviosas.
Ha estado cambiando cosas, susurró una vez que Javier se alejó. Dijo que solo es alineación. Asentí, pero no dije nada. En este negocio, el silencio podía ser armadura o soga. La lámpara de mi escritorio parpadeó cuando el sol de la tarde iluminó el borde del río afuera. 6 semanas para el reporte trimestral. 6 semanas para que lo que fuera que estaba pasando se convirtiera en registro oficial. Guardé los archivos, cerré la pantalla y me recosté en la silla. Algunos alzaban la voz para sobrevivir en esta empresa. Yo había aprendido a escuchar, porque escuchar, después de todo, es como la verdad empieza a sonar diferente. Esa noche no pude dormir. Los números de los reportes de Javier daban vueltas en mi mente como un código que ya había descifrado antes. A medianoche, dejé de fingir que era una coincidencia. Preparé café en la penumbra y abrí mi vieja carpeta de cuero, la que no había tocado en 3 años. Adentro estaban mis notas de la CNBV, impresiones desvaídas de otra vida. Había jurado no volver a mirarlas, pero la memoria no obedece promesas. En ese entonces, trabajé en una auditoría para Inversora Alborada, una empresa estrella del IBEX que los medios llamaban el modelo de transparencia. Habían escondido millones en ingresos diferidos a través de proveedores fantasma, lo suficientemente camuflados para parecer legítimos. Lo descubrí 6 días antes de su presentación trimestral. Recuerdo el pánico cuando se lo conté a mi supervisor. Cerró la puerta de la oficina, con voz baja. Esto lo manejamos en corto, Valeria. No hay necesidad de hacer enemigos. Es fraude, dije. Sonrió como suelen hacerlo los hombres en el poder cuando piensan que eres ingenua. Lo entenderás cuando lleves más tiempo aquí. Las apariencias importan. A la mañana siguiente, el reporte fue reasignado, mi acceso revocado. 2 semanas después, me dieron un acuerdo de confidencialidad, un cheque final sin firma y un adiós. Mi mentor, Gerardo Paz, me llamó esa noche desde la Ciudad de México. Llevaba 30 años en la CNBV, tiempo suficiente para dejar de creer en héroes. La integridad tiene un precio, me dijo en voz baja. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesta a pagar? No respondí entonces. Solo empaqué mi departamento. Dejé la capital y llegué a Monterrey con un currículum que de repente parecía más pequeño de lo que era. Ahora, mirando los reportes de Javier, sentía el viejo dolor asentarse detrás de las costillas. El mismo patrón, los mismos atajos, los rostros habían cambiado, pero la arrogancia era idéntica. Cerré la carpeta y la aparté, pero la voz de Gerardo seguía ahí. Algunas verdades no mueren, esperan, y mientras más las entierras, más fuerte quieren gritar. Para la siguiente semana, la tensión en la oficina se había afilado, demasiadas risas, demasiadas reuniones a puerta cerrada hasta tarde. Javier caminaba entre los escritorios como si ya hubiera ganado. En la reunión matutina, mostró su sonrisa característica. «Vamos a suavizar las ganancias este trimestre», dijo, golpeando la mesa de la sala como si la frase fuera inofensiva. «Son solo diferencias de tiempo, perfectamente legal». Nadie lo cuestionó. Los becarios sonrieron. Los analistas asintieron. Y yo fingí tomar notas mientras un pulso de inquietud me subía por la espalda. Había escuchado esas palabras exactas antes, solo diferencias de tiempo, 3 años atrás, justo antes de que Alborada se desplomara. Esa tarde, me quedé hasta tarde después de que todos se fueron. El edificio estaba en silencio. Con ese zumbido que sale de los conductos de aire, abrí los libros auxiliares, revisando línea por línea hasta que lo encontré en BIOS registrados como completados. Pero los registros de entrega tenían fechas de 2 semanas después. Facturación anticipada. Otra línea mostraba devoluciones de clientes registradas como ventas nuevas. Inflado de canales. No imprimí nada. No tomé capturas. Solo miré los números brillando en la pantalla, sintiendo ese viejo escalofrío regresar. El mismo manual, solo que más pequeño, más local, más desesperado. Sofía apareció junto a mi escritorio, apretando una carpeta.
Javier preguntó si terminaste de conciliar las cuentas de ingresos diferidos. Casi, dije. Dudó. Se está moviendo rápido. Dijo que Esteban espera resultados impecables el próximo trimestre, sin sorpresas. Bajó la voz en esa última palabra. No necesitaba explicarlo. En finanzas, sin sorpresas a menudo significa sin honestidad. Después de que se fue, me recosté y miré la ventana. Las luces de la ciudad brillaban contra el cristal, fragmentándose en el reflejo de mi rostro. La voz de Gerardo Paz volvió. Tranquila pero firme. La integridad tiene un precio. Cerré la laptop. La pantalla se desvaneció en negro. Los mismos patrones resurgían, pero esta vez no eran el problema de alguien más. Esta vez yo estaba dentro de la máquina y seguía zumbando, fingiendo que el ruido era progreso. 2 días después, me llamaron a Recursos Humanos sin previo aviso. El asunto del correo era seco. Reunión sobre alineación de equipo. La oficina de Recursos Humanos estaba pintada en tonos grises suaves, de esos que quieren parecer relajantes pero se sienten artificiales. Marcela Ortiz, la jefa de Recursos Humanos, me recibió con una sonrisa demasiado estudiada para ser amable. Javier ya estaba sentado, girando un bolígrafo entre los dedos, con una expresión entre confianza y aburrimiento. Valeria, comenzó Marcela, hemos recibido comentarios sobre tu enfoque hacia la colaboración. Comentarios, repetí. Javier se inclinó hacia adelante. Has estado cuestionando mis ajustes frente al equipo. Eso desmoraliza. He estado conciliando números que no coinciden con la documentación, dije en voz baja. Si a eso le llamas cuestionar, está bien. La sonrisa de Marcela no flaqueó. Apreciamos tu diligencia, pero el tono y la percepción importan aquí. Tienes que confiar en las decisiones de liderazgo. Javier dio un pequeño encogimiento de hombros. No es personal. Solo necesito que todos vayamos en la misma dirección. Miré la mesa entre nosotros, madera pulida, reflejando el contorno tenue de las luces del techo. Había visto este guión antes. Marcela deslizó una carpeta hacia mí. Te estamos poniendo en un plan de mejora de desempeño. Es una formalidad. Solo documenta tu progreso semanal. Y estoy segura de que podemos ajustar expectativas. Formalidad. La palabra cayó más pesada de lo que debería. Firmé donde señaló. Cuando me levanté para irme, Javier me ofreció una sonrisa amistosa. De esas que da la gente cuando cree que ha ganado. De vuelta en mi escritorio. La oficina zumbaba con normalidad teclados, impresoras, el olor a café quemado. Inicié sesión. Abrí mi unidad encriptada y comencé a escribir en un archivo que no había tocado en años registro personal de anomalías. Cada discrepancia, cada envío movido, cada entrada falsa. Afuera, el cielo sobre Monterrey se tornó en un gris pálido y tormentoso. La fecha límite para el reporte trimestral estaba a 48 horas. La empresa enviaría su versión de la verdad pronto. La mía aún se estaba escribiendo. Esa noche, la oficina se vació temprano, las luces apagándose una por una, hasta que solo quedó el zumbido de los servidores. Me quedé atrás, con el resplandor de mi monitor reflejándose en las ventanas oscuras. Afuera, el río Bravo brillaba como acero pulido. En mi pantalla, las filas de datos se mezclaban: fechas, facturas, códigos de envío. Navegué entre pestañas, rastreando cada transacción hasta que los patrones comenzaron a formarse. El tiempo no mentía: productos marcados como entregados días antes de salir del almacén, pagos registrados antes de que se firmaran contratos. Una ficción escrita en números. Alrededor de las 9, escuché pasos vacilantes. Sofía Méndez apareció en la puerta, sosteniendo una memoria USB con ambas manos. Su voz apenas superaba un susurro. Deberías ver esto. Dejó la memoria en mi escritorio y se quedó, insegura. Encontré facturas duplicadas vinculadas a los mismos números de orden de compra. Cuando le pregunté a Javier, me dijo que borrara los borradores y los reclasificara como diferidos. ¿Lo hiciste?, pregunté. Negó con la cabeza.
Copié todo primero. No sabía en quién más confiar. Asentí una vez. Hiciste lo correcto. Después de que se fue, conecté la memoria a mi laptop. Aparecieron registros de envío, fechados 3, a veces 5 días después del reconocimiento de ingresos. Mi pulso se aceleró, pero mis movimientos siguieron metódicos. Comprimí los archivos, los encripté y puse una marca de tiempo en cada documento, sin capturas, sin rastro que pudiera llevar de vuelta a Bella. El reloj marcó la medianoche. En otras 48 horas, la empresa presentaría su reporte trimestral, números que resonarían entre inversionistas y mercados, números que no eran reales. Redacté un correo nuevo, breve y factual, para Esteban Rivas. Asunto urgente, indicadores de declaraciones erróneas materiales. La revisión preliminar sugiere discrepancias en el tiempo de envíos y el reconocimiento de ingresos. Solicito una discusión privada antes de la publicación del reporte, sin acusaciones, sin emociones, solo la verdad, reducida a lo que importaba. Lo leí 2 veces y luego lo envié. El mensaje desapareció en el canal encriptado, silencioso y sin peso. En la quietud del piso vacío, cerré los ojos. El zumbido del edificio se sentía diferente, ahora menos rutina, más advertencia. El asado de la empresa llegó la noche antes de la llamada de ganancias. El aire olía a humo y sal, el río reflejando un dorado bajo la última luz. Todos parecían demasiado relajados para una empresa a punto de presentar números que no estaban limpios. Javier Salazar ya estaba en su papel junto a la parrilla, con las mangas arremangadas, el encanto al máximo volumen. Reía demasiado fuerte, brindaba demasiado a menudo. El sonido de alguien celebrando antes de tiempo. Me mantuve al borde de la multitud, con un plato de papel en la mano, fingiendo escuchar charlas sobre planes de vacaciones y rumores de bonos. Esteban Rivas estaba cerca de la barandilla del patio, hablando en voz baja con un miembro del consejo. Su postura era deliberada, su expresión indescifrable. Me pregunté si había visto mi correo o si estaba esperando confrontarme en privado. Javier me vio desde el otro lado del césped. «Ahí está», gritó, «nuestra maga de las hojas de cálculo. Apuesto a que ya está revisando el tiempo de mis hamburguesas, ¿verdad?». Las risas resonaron a su alrededor, fáciles y con un filo. Sonreí una vez, solo lo suficiente para ser cortés. «Solo si planeas reportar esas hamburguesas como activos». Sonrió, dando un trago a su cerveza. «Vamos, Valeria. ¿Alguna vez te relajas o estás muy ocupada cuadrando cuentas? ¿Cuál fue tu gran hazaña?». «Otra vez. Dejé mi plato, como antes. Hacía auditorías». Se inclinó hacia adelante, sonriendo. «¿Para quién?». El aire cambió, el tintineo de los vasos, el murmullo bajo de las conversaciones. Todo se ralentizó. Sentí la brisa fría del río en mi nuca. «Para la CNBV», dije. La palabra cortó el ruido. El silencio se extendió como una onda en el agua. Detrás de él, Esteban Rivas se enderezó, con los ojos fijos en mí. Su rostro cambió. No era sorpresa, no era enojo, era reconocimiento. Dejó su vaso en la mesa. «Pide disculpas», dijo en voz baja. Javier parpadeó. Que la voz de Esteban se endureció. Ahora, la multitud se congeló. Las risas se evaporaron. Hasta la música pareció detenerse. La sonrisa de Javier vaciló, reemplazada por confusión, luego miedo. Esteban se dio la vuelta primero, con un tono cortante. «Disfruten el resto de la noche, todos». El momento pasó, pero el silencio que dejó atrás se sintió permanente. El lunes por la mañana, el tono de todo el edificio había cambiado. Las risas que alguna vez llenaron el piso abierto se habían ido, reemplazadas por el ritmo cortante de las llamadas telefónicas y el murmullo bajo de voces legales. Se había iniciado una revisión de emergencia. El correo del director financiero salió al amanecer: auditoría forense en curso. Cooperación total requerida. Nadie mencionó el nombre de Javier, pero todos sabían. 2 investigadores de Vargas Indías.
una firma especializada en auditorías de crisis. Se instalaron en la sala de conferencias. Se movían metódicamente recolectando discos, entrevistando al personal, catalogando todo. Me llamaron el segundo día. La auditora principal, una mujer llamada Daniela Vargas, tenía la precisión tranquila de alguien acostumbrado a desenterrar la verdad entre el miedo. ¿Tú levantaste la preocupación con el señor Rivas? Sí, dije. El viernes por la noche. ¿Alguien te pidió que alteraras registros o borraras archivos? Negué con la cabeza. No directamente, pero había presión para alinear tiempos. Asintió una vez, su pluma en silencio un instante de más. Y la memoria USB, la deslicé por la mesa. De una analista junior, le pidieron que borrara estos archivos. No lo hizo. Daniela conectó la memoria a su laptop. Por un momento, el reflejo de la pantalla bañó su rostro en luz azul. Luego, se volvió hacia Esteban, que estaba sentado frente a mí, con las manos cruzadas, los ojos cansados pero alerta. Son registros de envío, dijo en voz baja, fechados varios días después de las entradas de reconocimiento de ingresos. Esteban exhaló lentamente, frotándose la mandíbula. Eso era lo que temía, el miércoles. Javier fue escoltado fuera con 2 oficiales de cumplimiento. Su rostro estaba pálido, su confianza desnuda. No me miró al pasar. La auditoría se extendió hasta el viernes. Me quedé para cada pregunta, cada línea, cada insinuación. Me preguntaron sobre mi pasado en la CNBV, sobre mis motivos, sobre por qué esperé. Respondí con calma, dándoles lo que necesitaban y nada más. Cuando terminó, salí al aire de la noche. El río olía a sal y lluvia. La justicia, me di cuenta. No rugía, llegaba en silencio, como el cierre de una puerta pesada. Una semana después de que terminó la investigación, la empresa emitió un comunicado revisado a la prensa. Cifras de ingresos ajustadas debido a discrepancias internas de reporte. Era clínico, impersonal. Exactamente el tipo de lenguaje que esconde tanto la culpa como el coraje. La acción cayó un día, luego comenzó a subir de nuevo. La gente siguió adelante. Así es como sobreviven las corporaciones, olvidando rápido, dentro del edificio. Sin embargo, el silencio persistía. Las puertas que antes estaban abiertas ahora se cerraban. Las risas se volvieron cautelosas. Las conversaciones más quedas. Caminaba por el mismo pasillo todas las mañanas con un café en la mano, pasando por la oficina vacía de Javier, con la placa de su nombre ya removida. El viernes por la tarde, me llamaron al último piso. Esteban Rivas estaba esperando junto a la ventana, sin saco, con las mangas arremangadas, los ojos pesados por noches sin dormir. Siéntate, dijo. La palabra tenía peso, no autoridad. El informe final de la auditoría llegó esta mañana. Tenía razón. Asentí una vez, insegura de si importaba ya. Me estudió un momento. Podrías haber ido a la prensa, una llamada, y toda esta firma habría ardido. No quería un incendio, dije. Quería la verdad. Algo en su expresión se suavizó. La mayoría no sabe la diferencia. Caminó a su escritorio y deslizó un sobre hacia mí. El consejo aprobó un puesto interino, directora de cumplimiento. 6 meses. Necesitamos a alguien que recuerde para qué sirven las reglas. Miré la carta. La tinta aún estaba fresca. Mi nombre impreso con claridad en la parte superior. Una parte de mí quería negarse, quedarse invisible, intacta por la política. Pero la otra parte, la que había estado callada demasiado tiempo, sabía que era el momento. Firmé. Cuando salí de su oficina, el crepúsculo ya se había asentado sobre Monterrey. El río abajo reflejaba las luces de la ciudad, cada destello roto y reformado por el viento. Me quedé ahí un rato, mirando el movimiento del agua, sintiendo que el peso que había vivido en mi pecho comenzaba a levantarse, por primera vez en años. El silencio no se sentía como esconderme, se sentía como paz. Un año después,
El verano regresó a Monterrey, suave y brillante, con el aire a lo largo del río Bravo cargando el mismo aroma a humo y agua de antes. El asado anual de la empresa se había vuelto más tranquilo, más humilde, un reflejo de lo que había cambiado, sin discursos sobre ganancias récord, sin vítores forzados por metas imposibles, solo conversaciones, música y risas que esta vez sonaban reales. Llegué tarde, caminando por el muelle de madera con un plato balanceado en una mano. La multitud era más pequeña, pero más cálida. Sofía Méndez me hizo señas desde cerca de la parrilla. Su nueva placa decía analista financiera senior. Tenía esa misma energía nerviosa, pero ahora parecía a propósito. Esteban dijo que vendrías, dijo, pasándome un vaso de agua de limón. Está a punto de hacer un brindis. Me giré hacia el patio. Esteban Rivas estaba donde alguna vez Javier había dominado, con las mangas arremangadas, la corbata floja, el viento del río alborotándole el cabello. Su voz resonó fácilmente sobre el murmullo gentil. Por la integridad, dijo, levantando su vaso, la mejor inversión que hemos hecho. Por un momento, todos alzaron sus copas, el sonido de vidrio contra vidrio resonando suave contra el agua. Javier, por supuesto, no estaba ahí. Se había mudado a una firma más pequeña en Querétaro, sin escándalo, solo una partida silenciosa. Eso también se sentía justo. Algunas historias no necesitan venganza. La distancia es suficiente. Mientras el sol bajaba, la luz tornaba todo en dorado las mesas, el agua, el leve rastro de humo subiendo de la parrilla. Me apoyé en la barandilla, mirando el reflejo de la ciudad ondular y reformarse con cada brisa que pasaba. Sofía se unió a mí, en silencio por un rato. Se siente diferente este año, dijo. Sí, respondí. ¿En algún lugar detrás de nosotros? Esteban rió por algo que dijo uno de los becarios. El sonido ya no irritaba, se mezclaba con el ritmo de la noche. Me quedé ahí hasta que las luces de los botes en el río comenzaron a brillar en la superficie del agua. El viento era fresco, sin ecos, sin secretos, solo silencio del tipo que no esconde ni protege, sino que simplemente pertenece.